tengo que comentar varias cosas acerca del tema de la reconstrucción del motor. Ya os dije en el último vídeo que al final no lo expliqué, que cambié el turbo. Puse un turbo nuevo, está ya aquí operativo, nuevo de fábrica, ni reconstruido ni nada, nuevo, porque me tiraba mucho humo el motor, mucho humo. Entonces puse el turbo nuevo y la verdad, en el último vídeo dije que seguía tirando humo. La verdad es que el humo que tira es muy poco. Ahora que lo hemos tenido bastante tiempo en funcionamiento, la verdad es que el humo que tira el motor, yo creo que está, a ver que pongo la escalera, ahí. Yo creo que está realmente dentro de lo normal, ¿eh? A ver, vamos a verlo, ahora mismo está arrancado. ¿Veis? No sé si se ha visto, pero le voy a dar avante, le voy a dar, perdón, a acelerar. Ahí está acelerando. Y bueno, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero realmente lo que tira de humo es perfectamente normal, no echa humo. Vamos, echa lo poquito de humo, lógicamente tiene que echar el escape. Entonces, por ahí bien. Ahora, tengo que comentar varias cositas más. Como visteis en la reconstrucción, yo le cambié al motor los soportes delanteros y le puse otros, los Siren Blocks delanteros, y le puse otro sistema de soportes, que son estos soportes que se llaman de tortuga o una cosa así, porque tenían que ser muy bajitos, muy bajitos, lo más bajitos posibles, para que quedara bien alineado. Entonces, en este sentido tengo que decir que hay en ciertas revoluciones que el motor vibra demasiado y tengo que evitarlas. O sea, digamos que si yo voy acelerando, hay un momento en el que el motor vibra demasiado y tengo que acelerar un poquito más o quitar un poquito de gas. Y eso seguro que es por los Silent Blocks. No son los más duros, digamos, que se podían poner, están entre medias. Entonces, pues bueno, tal vez cambiando y poniendo otros más duros, el problema se solucione. En realidad para mí no es ningún problema, no veo que sea un problema grave. El motor va muy bien, ya lo hemos tenido bastante tiempo funcionando, bastantes horas funcionando. Y la verdad es que va fenómeno. Sabéis, ahora está el ralentí, a 800 vueltas más o menos. Y la verdad que va muy bien. Otra cosita es que le instalé ese termómetro, que tal vez lo hayáis visto en el canal de Marcos. Marcos instaló un poquito más pro que este, pero bueno, este fue el que instaló mi amigo Edu, igual, es más sencillo, y lo he instalado ahí, aquí dentro de la cabina, porque no encontré un sitio mejor, pero luego la verdad es que en navegación que va extraordinariamente bien, porque desde el gobierno solamente con echar así un poquito la cabeza, hacer una mirada, ya ves el termómetro, y aún así también tiene alarma, con lo cual, pues bueno, es fenómeno. La verdad es que es fenómeno porque tenemos controlada siempre la temperatura a la que tiene que ir el motor. El sensor está puesto en la culata. Aquí no sé si lo vais a ver. Está puesto en la culata. Esto no quiere decir que no nos va a dar la temperatura exacta del líquido de refrigeración del motor, pero va a aproximarse bastante. Nosotros hemos visto que está en torno a los... Bueno, el motor este trabaja entre 70 y 80 grados. Es una temperatura baja realmente. Y aquí nos marca 63 o 67, no recuerdo muy bien. Es la temperatura normal. Entonces, si sube 10 grados de esa temperatura, tengo puesto para que suene la alarma. Eso por otro lado. Vale. Y ahora voy a parar el motor. Voy a parar el motor ya. Vamos a ver. Vamos a pararlo. He tenido arrancado un ratito, pero quiero pararlo para no tener que estar gritando. Ahí está. Vale.
Vale. Vamos otra vez dentro. Por cierto, un saludo para mi amigo José María, que tiene un motor igual que el mío. Y estamos liados porque tiene un problema que lleva tiempo arrastrando. Y estamos viendo a ver si lo solucionamos. Bueno, yo hago lo que puedo por teléfono, diciéndole lo que yo sé, pero bueno, es complicado. Entonces un saludo para él. Y bueno, para todos vosotros, para Pedro también, por cierto, que también tuvo otro problemilla en el motor, otro Volvo Penta, en 2003. Y en fin, una cosa importante que quería comentar a raíz de la reconstrucción es que el otro día contactó conmigo un amigo del canal, Adriano, un saludo para él también desde aquí. Y él quería hacer la reconstrucción del motor y me dijo que estuvo hablando con Parts for Engines, que es la tienda donde yo compré todo el kit de reconstrucción del motor en Reino Unido, y le dijeron que los pistones, concretamente los pistones, no tenían para el motor Volvo Penta 2003 Turbo. Sí para los demás, pero no para el turbo. Entonces, claro, a mí esto me pareció rarísimo, porque claro, yo el kit que puse fue el del 2003, que para mí pensaba que servía también para todos los 2003, incluso el turbo. Pues a él le dijeron que no, que los pistones del 2003 turbo eran más robustos. O sea, el material con el que están construidos es más duro. Bueno, esto podría tener sentido, pero es un motor turbo y tiene una compresión más elevada. Las presiones que se generan son más elevadas dentro del motor. Pero claro, me quedé a cuadros, porque claro, yo ya lo he reconstruido, de hecho el motor va muy bien, está estupendo. Y claro, y pensé, pero ¿cómo es posible que yo haya cometido este error, que no haya visto que realmente los pistones no eran para este motor? Pues claro, luego me fui a la página original de Volvo Penta, a Marine Parts Europe, y todos los motores usan los mismos pistones, el mismo número de referencia de pistones. Entonces, claro, esto fue lo que yo consulté también a la hora de reconstruir. Vi que era la misma referencia, que todos usaban los mismos pistones. Para mí estaba claro que ni llegué a consultárselo a Parts for Engines. Dije, pues son los pistones, lógicamente. Entonces, solo se me ocurren varias cosas. En primer lugar, podría ser que la casa Volvo Penta original ahora, para todos sus motores de la serie 2000, el repuesto que vendan de pistón es el del turbo. Porque las dimensiones son exactas, eso sí, las dimensiones, la forma, todo es exacto, pero parece ser que el material, según le dijeron a este amigo Adriano, es distinto. Entonces, solo se me ocurren estas cosas. Primero, que Volvo Penta esté vendiendo ahora mismo los pistones del turbo, que son más duros para todos. Esa es una opción. Otra opción sería que realmente esto no tiene sentido y todos los motores, incluso el turbo, lleven los mismos pistones. Y la otra opción que se me ocurre es que Parts for Engines le fabriquen estos pistones de una calidad inferior, que solo puedan servir para los motores 2003, de una calidad inferior a la original, y que solo puedan servir para los motores 2003. La verdad es que estoy un poco confundido con este tema. En fin, en un principio me preocupé, pero la verdad que no me preocupa en absoluto ahora mismo. Yo creo que va perfecto, el motor va perfecto. Entonces ya veremos a la larga, a lo mejor se gripa, no lo sé. Espero que no, pero bueno, ahí lo dejo. No sé si quería comentar alguna otra cosilla más, pero bueno, ya os he dado bien la charla con el tema del motor. Un momento, todavía os tengo que enseñar otra modificación que le he hecho al motor. Es una modificación muy sencilla, mirad. Eso se llama Oil Catch Can, que es como un recipiente donde se va a acumular aceite. ¿Por qué? Todos los motores, esto es más notable en los turbo, pero todos los motores producen una sobrepresión en el cárter
porque parte de la presión de la compresión que producen los pistones se va al cárter en todos los motores. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes para aliviar esa sobrepresión ya que no se puede emitir al medio ambiente, al exterior? Pues es hacer que se lo vuelva a tragar el motor en la admisión. Bueno, esto mecánicamente es un desastre porque esos vapores de sobrepresión llevan aceite, entonces ese aceite se está metiendo de nuevo en las cámaras de combustión, ensuciando válvulas, es un auténtico desastre. Esto se produce más en los motores turbo. Esto es todo lo que he estado investigando yo en internet, ¿vale? Acerca del tema. Entonces en los motores turbo la presión es todavía mayor. Entonces, por ejemplo, este motor turbo nuestro, el 2003 turbo, tiene este respiradero. Y originalmente este respiradero va conectado directamente al filtro del aire. Por aquí, por un tubito, directo. Pero ¿qué pasa? Pues eso exactamente, que todos los vapores de sobrepresión que llegan aquí desde el cárter, porque el cárter está comunicado con la parte superior del motor, el puente de balancines. Entonces, toda la sobrepresión que llega aquí desde el cárter, con esos vapores de aceite que os cuento, pues originalmente van directos otra vez a la admisión para que se los trague el turbo a través del filtro del aire, se los traga el turbo y otra vez a la admisión. Entonces esto es absurdo, mecánicamente es un desastre. Entonces, ¿qué se hace? Pues yo descubrí esto que están haciendo ahora, bueno, no sé si desde hace mucho tiempo, pero en coches, en cualquier coche, es una modificación que la verdad está muy muy bien. Entonces todos los vapores que salen de aquí pasan aquí, que hay un filtro en la parte superior, y digamos que el aceite acaba decantándose aquí. Esto es un medidor, esto es una varillita que se puede sacar para saber si hay aceite o no hay aceite. Claro, todo esto ocurre al cabo de muchos kilómetros, ¿de acuerdo? Muchos kilómetros, es muy poquito en realidad lo que se acumula aquí de aceite. Yo de momento, con lo que hemos andado, está vacío todavía. Entonces, claro, el aceite se acumula aquí y ¿qué pasa? Que luego por la salida lo que le llega a la admisión es solamente aire, en teoría aire limpio, ¿vale? No lo vamos a echar tampoco al exterior, pero eso sí se lo puede tragar el motor de nuevo porque ya está libre de aceite o de la mayor cantidad de aceite posible, ¿no? Otra forma también que he visto ha sido en el out poner un filtro de aire y directamente dejar esto libre y que no chupen nada de aire, digamos, contaminado el motor. Pero bueno, yo sí creo que ya está bien y así realmente el motor va a estar mucho mejor, ¿de acuerdo? No va a volver a quemar su propio aceite del cárter, que no tiene ningún sentido. Yo imagino que también para el tema del humo viene muy bien, para que eche menos humo el motor. Porque claro, si el motor está quemando aceite del exceso de presión, pues lógicamente seguramente va a echar más humo, ¿vale? Eso es todo. Ahora sí, ahora ya nos vemos fuera navegando. Venga, hasta la próxima.